no olvidando y no dejando de ver que en su momento la Fiscalía provocó en gran parte este linchamiento que estamos teniendo hoy en la actualidad por lo siguiente. Ellos hicieron un llamado a través del fiscal general de California, una vez que había sido detenido el apóstol de Jesucristo, para que todas las personas que se consideraran que pudieran ser víctimas de él, que acudieran a presentar una denuncia a cambio de beneficios económicos y de beneficios de otorgarles alguna residencia en los Estados Unidos. Sí. Que no está buscando que no busca la justicia, busca incentivar a alguien para que denuncie a una persona que es inocente a cambio de recibir algún beneficio económico. No se ha precisado el beneficio, pero bueno, está mal que está precisado. Pidan eso, ¿no? Si tú revisas perdóname, Alejandro, que te interrumpa, si tú revisas la rueda de prensa que dio el fiscal general Javier Becerra, está ahí documentado. Él lo mencionó. Ustedes lo pueden verificar. Creo que también es importante destacar que la oficina tiene recursos para asistir a las personas que han ofrecido información en base a sus necesidades. Para que denuncie a una persona que es inocente a cambio de recibir algún beneficio económico. Aquí en California, si uno es víctima de un crimen, usted tiene el derecho de salir, hablar de su caso y saber que en California nosotros no somos los que vamos a tratar de hacer algo de deportar a una persona así. Y también al mismo tiempo, bajo las leyes federales, si uno es testigo en un caso criminal, en un caso judicial, usted tiene el derecho de pedir permiso de quedarse aquí en el país, a lo menos durante la estancia del caso, y tal vez recibir una estancia más permanente por el hecho de haber sido una víctima y un testigo de un crimen. Y de beneficios de otorgarles alguna residencia en los Estados Unidos. Sí. Mi pregunta es, ¿eso es la búsqueda de la justicia? Y en el caso de Alondra Ocampo, Susana Medina, Azalia Rangel, ustedes no tienen conocimiento de estas tres personas que están incluidas en la acusación. En el caso de ellos tienen sus abogados, ellos se pronunciarán respecto de ellas. No tiene nada que ver con la luz del mundo. Nosotros no tenemos que mencionar, nosotros no vamos a fijar ninguna postura ni vamos a hablar a nombre de ellos. Bien, porque habías mencionado que no las conocías. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, Alejandro. No me voy a referir a ninguna de otras personas que estén vinculadas a este proceso, solamente al apóstol de Jesucristo, que es nuestro director internacional. Con eso, ellas tres no tienen nada que ver con la luz del mundo porque tú no las representas. Te reitero, ¿sí? yo no represento a estas personas. Bien. Yo soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo y del director internacional, Nazón Joaquín García. Nada más de él. Hoy te puedo decir que estamos nosotros solicitando a la Corte Superior de Apelaciones, a través de este recurso de apelación, que se desestime el caso por completo, por dos razones: falta de pruebas y violaciones constitucionales a sus derechos. Que se desestime el caso por completo, por dos razones: falta de pruebas y violaciones. Bueno, es que dicen que ya hay en un iPad y en un teléfono celular encontraron la evidencia, la Fiscalía de California. En ningún momento yo vi ese documento. No, aquí está este documento. Es el documento que se presentó el 16 de diciembre, entregado el 17. Es un documento que apenas se presentó recientemente. ¿En diciembre? Que se presentó recientemente en la Corte Superior de Apelaciones. Es correcto. Es el documento de ellos. Ya el equipo de la defensa ya presentó las argumentaciones correspondientes y en breve se resolverá En ningún momento yo vi ese documento. No, aquí está este documento. Es el documento que se presentó el día. Univisión Noticias tuvo acceso a una moción de la Fiscalía de California en la que asegura que descubrió nueva evidencia contra el líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, quien está detenido, como sabemos, desde julio pasado por cargos de tráfico de personas, violación sexual, producción de pornografía infantil y extorsión. Isaías Alvarado, reportero digital de Univisión, en la línea. ¿Cómo estás, Isaías? Gracias y buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Azucena? Un gusto saludarte nuevamente. Muy amable, Isaías, también qué gusto saludarte. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene en su poder la autoridad de evidencia contra el líder de la Luz del Mundo, Isaías, y que ustedes han tenido acceso? Así es, pues fíjate que sigue dando de qué hablar este escándalo de la Luz del Mundo, y hay varias cosas que está mencionando la Fiscalía General de California en este documento que envió a la Corte el pasado 16 de diciembre, y me gustaría ir por partes. Uno, lo que parece más grave es que en al menos una ocasión, dice la Fiscalía, Nazón Joaquín
discutió con una de sus presuntas cómplices sobre drogar a niñas para que ellas no supieran que las habían abusado sexualmente. Menciona una droga llamada Rufis, pero no especifica qué tipo de sustancia es. ¿Pasó o no? Tampoco lo dice la Fiscalía. Desde junio jamás había mencionado esto en las audiencias, no se indica en la acusación original, ni jamás lo he escuchado yo de los exmiembros de la Iglesia con los que he estado hablando. Otra cosa relevante es que los fiscales están afirmando que de manera independiente han encontrado más víctimas, que han visto a otras imágenes, a otras víctimas en las imágenes que han visto en los dispositivos electrónicos que le decomisaron a Nazón Joaquín y a sus asistentes, y que están tratando de verificar cuáles son las edades y los nombres de esas personas que aparecen en estas fotografías y en estos videos. También está diciendo la Procuraduría General de California que en este documento que han colectado miles de imágenes de pornografía en las que niños y adultos participan en actos sexuales. Hay que recordar que un policía estatal testificó el año pasado que él había visto un video en el que Nazón Joaquín aparece en un trío sexual con un adolescente de 15 o 16 años. La Procuraduría dice que un simple mensaje de texto le facilitaba a Nazón el tener a una niña a su disposición. Ahora, tampoco sabemos si estos nuevos hallazgos afectarían la situación legal de Susana Medina Oaxaca, quien es mencionada en esta moción que presentó la Fiscalía. Ella está libre después de pagar una fianza de $150,000. Oye, Isaías, ustedes entiendo, ¿cuándo es la siguiente audiencia de Nazón Joaquín García? Es la próxima semana, el próximo 13 de febrero. ¿Ninguna imagen de estas que se mencionan y que se han mencionado en situaciones anteriores respecto a este señor han sido públicas? ¿Nadie las ha visto, Isaías? Nadie las ha visto. Lo que sé es que solamente los investigadores de la Fiscalía son los que han tenido acceso a estos documentos. Ellos abrieron una oficina especial en la ciudad de Commerce, que es en el sureste del condado de Los Ángeles, donde tenían reunida la evidencia para que la defensa también pudiera ir y verificar qué era lo que estaba colectando la Procuraduría. Sin embargo, estas imágenes, pues dado lo grave o lo que podemos ver, es muy difícil que se mencionen o se muestren en este juicio. Pues sí. Si es que llega al juicio, ¿no? Oye, entiendo que ustedes buscaron a los abogados, también buscaron a Eliezer Gutiérrez, el vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo en México, y no han tenido información al respecto. Está en la línea Silem García, Isaías. Silem García es el vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo. No sé si quieres permanecer en la versión de los hechos respecto a lo que ustedes han dado a conocer el día de hoy, Isaías. ¿Te parece bien? Me parece bien. Silem, buenas tardes. Hola, Silem, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También nos escucha Isaías Alvarado. Escuchabas, supongo ya tienes información respecto a esta información a la que tuvo acceso Univisión de la Fiscalía de California, en la que se dice que hay nueva evidencia contra el líder de la Luz del Mundo. Muy grave, Azucena, lo que me está mencionando Isaías, que él tuvo acceso a una información que ni siquiera el equipo de la defensa ha podido obtener, puesto que todavía el proceso... las etapas del proceso no permite que se entreguen ese tipo de información al equipo de la defensa, y como Univisión ya pudo tener, dicen ellos, acceso a una carpeta. Eso se me hace completamente gravísimo, es un acto completamente ilegal, y yo no quisiera ser parte de una situación así. También es trabajo periodístico, Silem. No es trabajo periodístico. Obtener pruebas, según ellos, desde un hecho completamente ilegal, eso no es trabajo periodístico, Susana. No lo está. No fue un hecho ilegal en lo absoluto. Lo único que yo hice fue ir a la Secretaría de la Corte a solicitar un documento. Y se les otorgó. Muy bien. Poder manifestar mi posición. Porque es fácil nada más. No, sí, lo que me parece importante, Silem, es que se haga la aclaración que no fue ilegal porque los compañeros lo solicitaron ante la autoridad correspondiente y el documento se les dio de manera legal. Ese punto creo que es importante. ¿Qué situación tan delicada? Porque dicen ellos
que les están entregando documentación que ni a la defensa les han entregado, siendo Univisión que no es parte de un procedimiento jurisdiccional. Aquí solamente hay dos partes, las partes que se consideran afectadas, las supuestas víctimas, y la persona a quien están acusando. Bueno, ya dijo Isaías cómo se obtuvo el documento, que es de manera legal. Perdóname, Azucena, discúlpame, no puede ser de manera legal cuando no es parte del procedimiento jurisdiccional. Eso no puede ser de naturaleza legal. Habrá que ver qué tipo de información es la que tiene el señor Isaías Alvarado. Naturalmente, si no la ha podido entregar ni siquiera a quien tiene derecho de acceder a esa información, que es el equipo de la defensa, para preparar la defensa de nuestro director internacional, ni siquiera le han permitido a ellos tener acceso a información. ¿Cómo se las pueden dar a los medios de comunicación? ¿Tú has hablado con los abogados? Claro, tengo ¿Y qué te dicen? Todos los días tenemos comunicación con ellos, ¿eh? ¿Y qué te dicen? Lo que te estoy informando en este momento, Susana, es lamentable. Hace unos días, estando en una de las cortes, el señor Isaías Alvarado, teniéndolo yo prácticamente junto en una de las cortes, donde se multó a las fiscales, donde se les declaró en desacato, el señor Isaías Alvarado se empezó a referir al corte de cabello de nuestro director internacional. De ese nivel es lo absurdo del señor Isaías Alvarado. Él es un vocero de la Fiscalía y de algunas personas que tienen algún otro tipo de intereses, que no representa para nosotros, en el caso particular, una mayor trascendencia. Es un periodista que hace su trabajo. Lo que pasa es que yo no voy a permitir que se hagan señalamientos equivocados, ¿verdad? Te estoy diciendo lo que está sucediendo. ¿Tienes pruebas de que es un vocero de la Fiscalía? Todo momento está actuando a favor de la Fiscalía, Susana. Tú, cuando quieres saber algo de la Fiscalía, no le preguntas a la Fiscalía, le preguntas a Isaías Alvarado. Bueno, tú desmientes todo esto que se ha dado a conocer, Silem, sin temor a equivocarte. Es falso, por completo, es falso lo que el señor Isaías Alvarado está manifestando. Lo único que yo les quiero pedir es, respeten la presunción de inocencia de una persona que está sujeta a un proceso, que ni siquiera ha iniciado el juicio. Estamos en una etapa procesal donde se presentó un recurso de apelación para desestimar por completo el caso. Nosotros estamos en este momento esperando que la Corte Superior de Apelaciones se pronuncie y nosotros tenemos una alta confianza en que la verdad va a triunfar al respecto y en su momento se van a desestimar todas y cada una de estas falsas acusaciones que se están presentando en contra de nuestro director internacional. Pues lo vamos a ver, es lo que yo le comentaba a Isaías, no hemos visto ninguna de estas imágenes, ninguno de los videos, ninguno de los mensajes de texto. Yo supongo, no sé, Isaías, tú tendrás más información, que en algún momento pues tendrán que ser públicas, por lo menos durante la audiencia, Isaías. Lo que es legal. Así es, además pues las imágenes no se han mostrado, pero el documento que yo menciono en mi historia son 6 páginas que fui a obtener en la Corte. Ajá. Solamente hay que presentarse a la oficina del secretario de la Corte, uno la solicita y te la dan al siguiente día porque la tienen guardada en un lugar especial porque es considerado un caso de alto perfil. Pero este documento existe. Así que es. No lo haya visto Silem, no quiere decir que no exista. Me parece importante hacer esta precisión, Isaías. Permíteme nada más un momentito, Silem, si eres tan amable. Es un documento que existe, es decir, no lo escribieron ustedes, no lo escribieron tus redactores, es un documento que tiene la autoridad que ustedes solicitaron, se los dieron y ustedes lo reproducen. Hasta ahí. Así es, ¿no? Así es. Este documento, te explico, este documento me lo envió una fuente. Sin embargo, yo no le di validez sino hasta que fui a la Corte y obtuve una copia. Una copia certificada por el documento Así existe. Es. Muy bien. Pues Isaías Alvarado, muchas gracias. Déjame nada más escuchar un último comentario, Silem, si así lo quieres. Claro, le dio a Isaías Alvarado una fuente, un documento oficial de la Fiscalía o de la Corte, por debajo del agua, por lo que entiendo. Pero luego lo confirmó con la autoridad, es lo que nos dice, no le dio validez y luego fue a revisarlo. Se lo dieron. Cualquier persona puede ir. Lo que está hablando Isaías, estamos hablando. Lo que pasa es que yo sé que Silem es abogado, sin embargo no es abogado en Estados Unidos y no conoce cuál es el proceso. Bueno. Es un proceso totalmente abierto. No mientas. ¿Ustedes, Silem, han solicitado este documento como lo hizo Isaías? Azucena, en cada corte se solicitó toda la información que tiene la Fiscalía. Estuvieron aplazando y aplazando y aplazando las audiencias hasta llegar el momento en que multaron a las fiscales, en que las declararon en desacato. Tú eres testigo de ello, así te di la entrevista. Que Isaías no lo haya consignado porque afecta a los intereses que él tiene, eso es diferente.
Bueno, de ninguna manera que yo quisiera que se convirtiera en un asunto del tema periodístico. Mi compañero Isaías pues hace lo que tiene que hacer. Silem, tú haces lo que tienes que hacer como vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero me parecía importante que si íbamos a escuchar a Isaías, escucháramos también la versión de la Iglesia y veremos qué pruebas se desahogan en la audiencia que me dicen es el 13 de febrero. ¿Silem? El 13 de febrero se tiene citado a una audiencia siempre y cuando se resuelva el recurso de apelación que se presentó en la Corte Superior de Apelaciones. Los tiempos no los manejamos nosotros, los maneja directamente la Corte Superior de Apelaciones y estamos esperando que para esa fecha ya podamos tener información favorable. Déjame te hago una pregunta. Aquí lo que hace mi compañero reportero de Univisión, Isaías Alvarado, es ir por un documento que existe y reproducirlo. ¿En qué basas, Silem, déjame hacerte esta pregunta, pues tu certeza absoluta de que Nazón Joaquín es inocente? Porque somos parte del proceso, porque nosotros estamos representándolo y por supuesto que nosotros tenemos el conocimiento pleno de la persona que es, aunque nosotros lo conocemos. Fe, es cuestión de fe. No es cuestión de fe, es cuestión de realidad. Bien, bueno, pues lo veremos, Silem. Muchas gracias por tomarnos la comunicación y volvamos a platicar. Sí, concluyo nada más con esta parte. Yo suplicaría a ti, que has sido hasta el día de hoy, has actuado de manera ética y de manera profesional, se siguieran manteniendo, respetando la precisión de inocencia de nuestro director internacional. Es decir, es importantísimo que se respete este principio, que no es un beneficio o una concesión que los medios de comunicación le quieran dar a él. Es un derecho humano que él tiene. Toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Tan es así que estamos hablando contigo, Silem. Gracias, buenas tardes. Hasta este momento no ha sucedido otra situación distinta. Silem García, gracias, buenas tardes. Gracias. Concluimos contigo, Isaías.